generales, después con esfuerzo y después con cálculo de esfuerzo en las dilataciones. Hay algunos temas que tienen que ver con eso. Entonces, como introducción, bueno, todos sabemos que los sistemas de tuberías o cañerías se componen de los elementos principales que son las mismas tuberías o cañerías y de los accesorios, válvulas, costes, uniones, etc. Y incluido, cosa que después vamos a ver, todo lo que son soportes y anclaje y la determinación de la distancia que deben haber entre estos elementos y los efectos que estos producen. Entonces, vamos viendo. Todos estos elementos, tuberías, cañerías y accesorios están normalizados. Están normalizados tanto en la fabricación, lo que permite su intercambiabilidad. Originalmente cada fabricante le daba las dimensiones que quería, entonces no se podían intercambiar distintas tuberías con los problemas gravísimos. Así que ahí se acordó una norma o normas en general que permiten que elementos de distintos fabricantes puedan conectarse. Además, con esta normalización se aseguran sus características dimensionales, características de materiales y de comportamiento. Y algo muy importante, que si uno responde a lo normalizado, también tiene que ver con la responsabilidad. Si uno se sale de la norma, entonces adquiere una responsabilidad adicional que podría haberse evitado de seguir la normalización, porque las normalizaciones son situaciones muy probadas, que hay mucha gente que participa en su confección con gran experiencia y entonces dan buenos resultados. A veces la norma es bastante, ¿cómo podríamos decirle? Es bastante segura. ¿Ya? Los sobredimensionamientos pueden ser un poco a veces exagerados, como lo vamos a poder comprobar más adelante. Pero con eso podemos evitar muchos problemas. Entonces, normalizan la fabricación, aseguran sus características dimensionales, materiales, comportamientos y delimitan la responsabilidad. Bueno, aquí hay normas en Estados Unidos que no podemos desconocerlas por la influencia tecnológica que se tiene en el mundo con respecto a esta nación. Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero usted está mostrando solamente el logo de la universidad como pantalla. Por eso te había preguntado si estaba todo bien. Se estaba viendo, sí, pues si se está viendo el logo de la universidad. Ya, por eso no me Se está interesa. viendo, Ya, se está viendo el logo de la universidad. Está bien que hayamos cumplido 90 años y todo, pero ya. Pero, en materia no se está viendo, no. debería haberme dicho antes. ¿Y dónde la tengo eso? Es que como era introducción nomás, Sí. Yo por Nan. lo estábamos escuchando. Porque yo puse compartir. Le falta presentar, profe, presentar el Claro, Power. Presentar. proyectar. A ver acá. Compartir sonido, clic, información, finalizar, no. En el maximizar el PowerPoint, profesor. Eso es lo que no he hecho. Ya, a ver, voy a ponerlo acá. Ahí, No, tampoco. se sigue viendo el logo de la universidad solamente. Ya. Porque tengo yo el PowerPoint en mi computador. ¿Pero tiene dos pantallas, profe? ¿Cuántas pantallas tiene? ¿Una o dos? Tengo una.
¿No tiene un monitor al lado, profesor? Deje de compartir y vuélvalo a compartir de nuevo. Ya, vamos a ver. Creo que no. Vamos a ver si eso resulta. Un participante puede compartir a la vez. Varios participantes pueden compartir en forma simultánea. Esa debe ser, pues. ¿Ahí pasó algo? No. No, profesor, sigue el símbolo de la universidad ahí como portada. ¿Y no le sale un botoncito como dejar de compartir como para hacerlo de nuevo? Función dejar de compartir. Ya, aprieto. Y ahora hacerlo de nuevo. Ya, vamos a ver, compartir pantalla. Ahí. Y Se yo ve su ajusto. cámara, ¿no? ¿Ah? Se ve solamente usted de nuevo, profesor. Ya. Lo estamos viendo duplicado. Y está. Compartir. Ahí. Ahí. Ahí sí, diseño de tubería. Ah, Y ahora tendría que maximizarla esa. sí. Ya. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora Sí. sí. Ya. Ahora sí. Avísenme al tiro cuando hay algo que no está funcionando. Es que para nosotros estaba funcionando porque estaba el logo de la universidad ahí y Claro, esperábamos porque, que empezara a pasarlas, pero cuando ya, empezamos a sí, ver que hablaba y no coincidía, yo ahí dije, sí, algo está pasando. algo está pasando. Ok. Ya. Bueno, esto era lo que había mostrado tubería o cañería, que son las tuberías o cañería y los accesorios. Y después estábamos viendo lo que la normalización que decía yo que en la fabricación, en sus características dimensionales, materiales, de comportamiento, y que tenía que ver también con la responsabilidad. Eso lo habíamos ya mencionado. Y estábamos viendo las principales y aquí quedamos en normas en Estados Unidos. Y aquí hay un detalle que es interesante tener en cuenta. En el lado izquierdo de la pantalla sale en 1918 se creó la ASA, American Standard Association. ASA. Que todavía uno encuentra cosas que dice ASA. Pero en el año 1967 cambió de nombre. USASI. USA Standard Institute. Pero era la misma norma que la ASA. Y el 69, en 1969, ya volvió a cambiar, es decir, el USASI duró nada, 2 años. A ANSI, que es la denominación actual American National Standard Institute. Entonces esas tres designaciones es la misma norma, solamente que con el tiempo cambió de nombre. Después tenemos también en Estados Unidos la API, que es bastante conocida, ¿no es cierto? La American Petroleum Institute, está la ASME, American Society of Mechanical Engineering, la ARTM, American Society for Testing and Materials, y la AWWA, que es la American Water Workers Association. Esto es de los encargados de los water workers, son como sistemas de incendio y cosas por el estilo. ¿No? Redes como de agua, de transporte De de agua, agua. sí, transporte de agua, Porque la NFPA de incendio. de agua. Después tenemos otras normas, la ISO, International Standard Organization, que esta se trata de que la ocupemos todo el mundo, pero todavía se ocupa parcialmente. También está la británica, la British Standard Institution, y la IN, que es la norma alemana. Esas son normas conocidas y que normalmente las podemos encontrar aquí en Chile por la influencia de todos estos países. Y a veces encontramos alguna otra como norma francesa. Pero en general, profesor, aquí ANSI y DIN se ve mucho, ANSI sobre todo. Sí, así mucho, claro. Las normas DIN en Chile han ido perdiendo, yo diría, importancia, porque en un tiempo todos lo usamos, o muchos lo usamos con esas normas, porque se recibía mucho material desde Alemania. O de Europa en general, que lo De ocupan. Europa, sí, pero en Europa están las normas británicas, las francesas Sí, y pero las claro, italianas. como sí. Pero son épocas de influencia de distintos países.
Ahora a lo mejor las normas deben ser las chinas, porque si todo lo que llega a maquinaria o gran parte es de esa procedencia. No desconozco cuáles son las normas. La norma, los chinos generalmente vienen con ANSI. Con ANSI. Bueno, Está todo bajo norma, generalmente ANSI. sí. La válvula. Y bueno, eso les da que pueden participar en el mundo con credibilidad si las respetan si se respetan adecuadamente, como en todas partes. Entonces, cañerías o tuberías, eso siempre, generalmente su uso es para el transporte de fluidos, porque se hace una diferencia, o hay algunas personas que hacen una diferencia entre cañerías o tuberías, o tubos, ¿ya? Entonces, generalmente cañerías y tuberías usan su uso de transporte de fluidos. Y generalmente se especifican en base a su diámetro nominal de N o el NPS nominal pipe size, ¿ya? Y el espesor, lo que más está acostumbrando a otro es la designación SH, número de lista o schedule, y las API por una designación especial de la norma API, como vamos a ver algunas denominaciones más adelante. Y está la que dominaba hasta hace un tiempo atrás, que era la light, la liana, la estándar, la extra strong, doble extra strong pipe. O sea, esto se hablaba como el peso de la tubería, ¿ya? Peso, pero en realidad fijan el espesor. Los números de cédula, desde el 5 hasta el 160, 510, etc. La estándar aquí es la cédula 40. Las otras son de espesores más bajos, las 5 hasta la 30. Y de las 70 adelante son de mayores espesores para mayores exigencias. Es raro encontrar, bueno, depende de en qué se use, de cédula 60, 80, que son más normales, pero ya de 100 a 160 es bastante poco frecuente. Después las API son las API estándar 5L grado A o B, con distintos espesores para cada diámetro, y la API estándar 5LX grado X42, X46 y X52, con distintos espesores para cada diámetro. Bueno, la de cédula también, tomamos una cédula 40, vemos que el espesor cambia para cada diámetro y eso es general. La asignación de pared, espesor o peso, ya la había visto, la estándar, la XS o la doble XS, también es una designación que se ha usado, pero se va usando menos. Ahora, como decía, la cédula 40 corresponde a la estándar, a un diámetro de 10 pulgadas. La cédula 80 corresponde a la XS, hasta un diámetro de 8 pulgadas. Después ya sobre esos diámetros varían, no hay coincidencia. Los tubos. Cuando uno habla de tubos, generalmente habla del uso de intercambiadores de calor. No dice las cañerías del intercambiador de calor, dicen los tubos del intercambiador de calor, los tubos de la cadena, tubos de transmisión de señales, de instrumentación. Y también se usa mucho la designación de tubos cuando son para estructuras. Uno dice, uno usa cañería para hacer una estructura, no es que no se van a usar, pero no es lo habitual. Entonces los tubos, realmente su uso es para lo que está indicado ahí. Y una de esas es la estructura. Y los tubos se designan por el diámetro exterior y el espesor. No hay un número de cédula, sino que le dan esas dos dimensiones. Y teniendo el diámetro exterior, y el espesor, realmente está en su diámetro interior. Ahora, tenemos tubos metálicos que pueden ser ferrosos, ¿cierto? Todos los aceros al carbono, los aceros aleados, los inoxidables, ferro fundido, acero forjado. ¿Cuándo usamos acero forjado? ¿Saben ustedes alguna aplicación? Sí, los fittings. ¿En qué? En los fittings. En los codos, por ejemplo. ¿Forjado? Forjado, sí. ¿Forjado? Sí, podría ser en algunos, pero caería directamente. Tubo metálico, forjado. ¿Qué gracia tendrían los tubos forjados? Que son muy Tienen menos, resistentes. claro, Son muy resistentes porque se mantiene, la fibra se mantiene aunque se curve. Entonces los de acero forjado se usan en la central atómica.
Ahí se usa ese tipo de acero, porque le da una mayor resistencia al material. Y después tenemos los no ferrosos, cobre, latón, bronce, metal mole, cuproníquel, plomo, aluminio, titanio. El cuproníquel, ¿cuándo usamos cuproníquel? La resistencia a la corrosión. Resistencia, claro. Todo lo que cuando se trabaja con agua de mar, por ejemplo, se usa el cuproníquel. En intercambio, por lo tanto, en intercambiadores de cloro. El Condensadores cobre, de naturalmente, que se usa, bueno, aquí en Chile se ha usado extensamente en muchos países durante largo tiempo, que ahora va siendo reemplazado por el PVC. ¿No es cierto? Antes, todas las casas uno trataba de tener tuberías de cobre, porque las de acero a carbono, aunque fueran galvanizadas, tenían una vida de 15 años, 20 años. En cambio, el cobre es casi eterno. De hecho, se han encontrado cañerías en tubos de cobre en Egipto que tienen largo más de 3.000, 4.000 años. Ahí están. Entonces, bueno, son distintos materiales con distintos costos también. Y después tenemos los tubos no metálicos, material sintético, que ligeramente decimos material de plástico, que en realidad sintético, el PVC, la celulosa, teflón, poliestireno, polietileno, poliéster, que tienen cada uno sus características. Tal vez el más usado es el PVC, que se usa en la construcción ampliamente. El polietileno se usa bastante, que es la tubería esa de color negro, casi una manguera. Y después tenemos otras de materiales no metálicos como de vidrio, cerámica, cemento, porcelana, cemento amianto, caucho. El vidrio. ¿Dónde se podrá usar una tubería de vidrio? Bien delicada, con algún producto químico altamente corrosivo, podría decir. En laboratorio, generalmente. En algún farmacéutica, laboratorio, sí. en visores de nivel antiguos. Visores de niveles, sí, pero ya eso es instrumentación. Pero se usó como cañería cuando no habían otros materiales que pudieran soportar ciertos ácidos. Entonces, pero era, incluso habían unas bombas que tenían toda su carcasa de vidrio. Entonces tenían que poner externamente una protección metálica para resistir algún golpe, no que no se quebraran. Y rodete también de vidrio. Debe haber sido una fregatina tener una de esas bombas por lo delicado. De cerámica, bueno, hasta algunos años atrás se usan algunos de cerámica como tubos de alcantarillado. Ahora se usan tubos alcantarillados los de cemento o los de PVC, de los gris. Porcelana, eso ya no queda. Cemento, ¿sí? El tubo de polietileno, que se conoce como de alta densidad, el HDPE, Sí, está hoy día en minería y en industria o utilizándose muchísimo para largo trayecto. sí. El Por problema que flexión. tiene, el problema que tiene es que se deforma en cierta medida a lo largo del año, a diferencia de un tubo de acero, digamos. Claro. Y el PVC con el sol también se degrada. Sí. Tiene Pero su- estos tubos de tiene- HDPE, sí, lo que tiene vale que- el metro, puedes reemplazarlo o tener una línea en paralelo, es más conveniente que hacerlo con tubería normal. claro, sí. Así es, tiene su yaya también cada uno de estos materiales, no son todos, no hay ninguno que sea perfecto. El de cemento amianto, yo creo que me parece que está prohibido actualmente, que se estuvo usando mucho en la construcción, cemento amianto, pero ya por el amianto sacaron prácticamente todo lo que contenía amianto del sistema. Y caucho, bueno, generalmente esos son más que cañerías, son mangueras y cosas por el estilo. O se usa como recubrimiento de algo. Revestimiento interno por el Claro, diámetro. cuando se transportan líquidos con sólidos, el recubrimiento Como interno para relado, concentrado. absorber los impactos, ¿no es cierto? Y evitar el excesivo desgaste de la tubería. Ahora, otros son los revestimientos, que ahí está el plomo, estaño, material plástico, material sintético, caucho, pues vidrio, porcelana, concreto, cualquier cosa. ¿Dónde se usaba mucho tubería de madera? ¿Alguien sabe?
En las centrales hidroeléctricas, profesor, ¿Como cuál? hay una central acá en Coya que abastecía de energía a Teniente, que sus pensos Es eran de madera. en el Teniente se usaba mucho la tubería de madera y Hay una tenían caleta, por una ejemplo. verdadera escuela sobre el uso de la madera en sus tuberías y era fácilmente reparable porque la reparaba un carpintero y además absorbía mucho el golpe de material sólido. Así que se usaba mucho. En el Teniente tenían un manual sobre madera que era, no sé, ojalá que lo tengan porque era excelente sobre las calidades, los esfuerzos que soportaban y una serie de características. Pero ahí es una de las partes en que se usa madera, tuberías de madera, de gran diámetro, naturalmente. Bueno, estos materiales que yo he nombrado arriba son uno, como dice aquí, 150 diferentes materiales que especifica la norma ASTM. Las que Profe, una todos cosita. sabemos son con costura o sin costura. ¿Qué ventaja tienen las con costura? Al momento de calcular, uno podría usar un menor espesor sin costura. Bueno, también se usaba los ensayos. Tiene radiografía, 100%. Sí, el método de fabricación, ¿no es cierto?, es distinto y no queda el cordón, que siempre es un punto débil desde el punto de vista de corrosión. Si ustedes se fijan, bueno, ¿cuándo usamos, dónde usan tuberías sin costura? En cañerías chicas, por lo general, se usan sin costura. Y cuando aumentan de diámetro, siempre son con costura. Sí, pero por ejemplo, las calderas son con costura o sin costura. Esos en diámetro chico no deberían. Son sin costura los de las calderas, ¿no es cierto? Tubos que tienen que resistir grandes esfuerzos y temperaturas relativamente elevadas. Es mucho más conveniente sin costura. Todo lo que uno dice tubo Mannesmann, pero en realidad tubo Mannesmann es un tubo sin costura, que lo empezó a fabricar Mannesmann o que llegaba aquí, por eso todos lo conocemos como tubo Mannesmann. Bueno, esto dice ahí que yo no alcanzo a ver tubos de acero al carbono. Estos tubos de acero al carbono son los más empleados por su bajo costo, tienen muy buenas características mecánicas y en general fáciles de trabajar, excepto por algunas características que vamos a mencionar más adelante. Y su uso es general, para agua dulce, vapor condensado, aire comprimido, petróleo, aceite, gas u otros fluidos poco corrosivos. Pero aquí yo tengo una pequeña observación. Si yo estoy transportando ácido sulfúrico, ¿es poco corrosivo? En alta concentración es poco corrosivo. En alta concentración, ¿cierto? Con el 98% de pureza, es menos corrosivo. ¿Y cómo entonces se puede usar tuberías de acero a carbono con ácido sulfúrico? Sí. De hecho, los estanques también están en una concentración más alta. Se puede usar acero carbono. Se usan, se usan. Se usan, sí. Por ejemplo, en Mejillones, la tubería de descarga de los buques y los estanques son todos de acero al carbono. Pero, ¿qué cuidado hay que tener? Hay Con que tener cuidado con esa la cañería la ¿Ah? dejan llena. Esa cañería la dejan de mejillones. Siempre está llena de ácido. Nunca la vacían para que no se le meta aire y se condense humedad. Claro, esa es una precaución. Y la otra, no sobrepasar ciertas velocidades. Porque cuando se trabaja con ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico ataca el metal, pero le deja, podríamos decirlo así, una costrita. Y mientras esa parte atacada permanezca en su lugar, no va a volver a atacar otro pedazo, otra zona que no está atacada por el ácido. Entonces uno trabaja con velocidades bajas para no sacar esa película que queda ahí y entonces puede durar la tubería bastante. Yo estuve en Mejillones el año, por ahí por el año 90 o algo así, y después tuve prácticamente 20 años después y las tuberías eran las mismas. Pero en el diseño del sistema se mantuvieron velocidades bajas para no descascarar la capa que ya había sido atacada. ¿De qué rango de velocidad, profesor, se está hablando como baja de 1 3 metros por segundo de orden? Sí, del orden de 1 metro o 1 metro y un poquito más. Ahora hay una norma por ahí que nos dice que es muy conservadora para mi gusto, sobre el transporte de ácido y da una serie de recomendaciones.
¿Mm? Lo otro que hay que ver es lo último que dice aquí, temperatura desde menos 30 grados centígrados para arriba, en cualquier presión. ¿Qué pasa con temperaturas bajas? El acero se vuelve quebradizo. Entonces no es recomendable trabajar con temperatura de menos 30, a no ser de las excepciones que vamos a mencionar más adelante. Eso es en general. Se fabrican en acero galvanizado para agua y aire comprimido, no galvanizado, acero negro o comercial, para muchos productos donde puede no haber tanta corrosión. ¿Una tubería de acero negro es más rugosa o menos rugosa que una galvanizada? Ambas soldadas, por ejemplo. De unión soldada. Curiosamente, uno piensa que la galvanizada va a ser más lisa internamente y no es así. Es la de acero negro la que tiene una rugosidad de 0,046 y la otra tiene una rugosidad mayor, creo que 0,52. Entonces tiene la capita, claro, por fuera la ve como muy lisa, pero por dentro el galvanizado no es tan liso. Bueno, el acero a carbono se corroe fácilmente y generalizadamente. Bueno, esto que sea generalizadamente es de la corrosión en general. Cuando es un ataque, llamemos químico, el problema es general, no es puntual como otros tipos de ataques. Aunque puede concentrarse en algunos puntos y generarse pitting que terminan rompiendo, pero generalmente es un ataque bastante generalizado. Eso, por ejemplo, hace que sea distinto la corrosión a erosión por cavitación. La cavitación es en lugares bien precisos y generalmente tiene una forma de erosión que sigue las líneas de flujo que tienen el fluido en ese sector. En cambio, la acción corrosiva o el ataque químico en general es generalizado. Sobre 480 grados centígrados, sus características mecánicas se reducen fuertemente también. Se tiene un límite bajo, menos 30, y un límite alto de 480. Sufre una fuerte oxidación superficial debido a cuando se trabaja con alta temperatura. Sobre 400 o 450 grados sube el fenómeno de creep. ¿Alguien se acuerda que el creep? Es como una deformación. Es la termofluencia. Termofluencia, sí. Cuando un material está trabajando con un esfuerzo elevado, pero dentro de sus límites elásticos, y está sometido a temperatura, de repente empieza a fluir, ¿ya? Y entonces pierde, como yo tuve una termofluencia por el efecto de la temperatura, fluye el material y se suele adelgazar o pierde sus características mecánicas. Pero eso es lentamente, profesora. Muy lentamente, sí, no es algo que sea instantáneo. Claro, es la definición que es hasta un poco difícil de medirlo, pero es lentamente el creep. Claro, muy lentamente. Sí, porque uno está trabajando en el límite dentro de los límites aceptables, pero se produce el fenómeno por el tiempo excesivo al que está sometido a un esfuerzo y a alta temperatura. Tiene que hacer las dos cosas, pero está dentro de los límites aceptables de esfuerzo. Sobre los 400 grados se precipita el carbono y se torna también quebradizo. Entonces, si vemos ahí los límites, podríamos decir que son hasta casi 400 grados lo que podemos usar y después 450, pero no mucho más allá porque le pasan todas las cosas. En general, a mayor porcentaje de carbono, mayor es la dureza, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a construir un eje, no lo hacemos de acero de 20, sino que lo hacemos de 45. Tiene mayor dureza y mayores límites de fluencia y de ruptura. Pero son también más difíciles de trabajar, de doblar y de soldar, mientras mayor el porcentaje de carbono. Así que si uno quiere doblar algún tubo, ojalá sea de bajo contenido de carbono. A veces contienen manganeso, hasta un 0,9, y el manganeso le aumenta los límites de fluencia y de ruptura. Vamos a verlo después en una tabla.
Y también suelen tener silicio, hasta un 0,1. Cuando tienen silicio se llama que son aceros calmados. Con respecto a los que no tienen silicio, que no son los calmados. ¿Qué pasa con el silicio? También aumenta la resistencia a la oxidación a alta temperatura y mejora la resistencia al impacto a temperaturas bajo cero. De estructura cristalina más fina y uniforme, siendo de calidad superior a los efervescentes que son los no calmados, los que no contienen silicio. Pueden emplearse a temperaturas mayores de 480 grados centígrados por tiempo corto. Permiten el paso a temperaturas altas, pero también por tiempos reducidos. Si no, pierden sus características o fallan. Profesor, ¿Sí? ahora se está haciendo acá en la zona un trabajo que es una planta desaladora de Agua Nueva Pacífico, que está en Quintero, y Ya. van a tirar agua hasta La Pilún, allá en el sector de Tiltit, y van a hacer un túnel pasando por la avenida Ya. y trajeron más de 100 kilómetros de tubería desde China. Desde Chile, tubería cero. Sí, sí, tubería desde China. Es un tremendo trabajo que se está haciendo acá, se va a empezar a hacer acá en la zona. Son 3 años. Ya. Y es una planta desaladora. Desaladora que va a vender agua acá en la zona de Angloamérica, en la zona de Quilpilún, Ya. para Tórtola. Ya. Pero Entonces, la planta desaladora me imagino que estará acá en la costa. está en Quintero. En Es Quintero. de una empresa brasileña que se llama Agua Nueva Pacífico. Ya. ¿Y qué proceso van a usar por osmosis inversa? Sí, sí, Osmosis inversa. sí. Así que, bueno, le cuento cómo todo esto. Ya. Correcto, gracias. Ahora, si tenemos un 0,25% de carbono, los esfuerzos de ruptura son del orden de 31 a 37 kilogramos por centímetro cuadrado y de influencia 15 a 22. Realmente nosotros con eso son los que trabajamos para hacer los cálculos y ahí le colocamos un factor de seguridad adecuado a la situación que estamos estudiando. Con 0,4 el esfuerzo de rotura se subió de 37 a 54 y el esfuerzo de fluencia de 22 a 28. Solamente por subir un 0,15% en el carbono. Y así podríamos ver otros valores. Como dice aquí, y que ya lo habíamos mencionado, para temperaturas de menos de 30 grados centígrados no se usan generalmente, por excepción que está aquí abajo, aceros a carbono. La ANSI B31 permite desde menos 50, pero fíjense que exige un ensayo de impacto chat. Si no, no. Tiene que estar probadito para eso. ¿Es fácil tener menos 50 grados centígrados? ¿O es poco frecuente? Poco frecuente. En el refrigerador de la casa, ¿qué temperatura se llega en el freezer? -3 más menos 12. ¿Ah? Menos 18, menos 20. Menos 18, menos 20. Si no, se derrite el agua. Claro, menos 18, menos 20, anda por ahí. Así que es bastante bajo para conservar el producto congelado adecuadamente. Y generalmente los complicados son los productos congelados que tienen, como digo, leche, como los helados, que eso se derriten con facilidad. Ahora en Chile está esta empresa Compact que fabrica todo este tipo de tuberías. No sé si habrá aumentado su gama de tuberías, pero se basa en estas normas. Le hizo R65, serie liviana 2, y después la A53 grado A, cédula 40. Fíjense que de este acero solamente la cédula 40 y no otro cédula. Ah, pero aquí está la S53 grado A, cédula 80 también. Pero eso ya son especiales esas dos. Para los No para hacerle propaganda, pero te pedís trayendo otro grado. otro grado. Sí, y otro SKU también, pues tiene XXS y otros tipos de SKU aparte. Sí, están estas que son de la norma API, que también las construye ella. Es una lástima a veces que se traigan de afuera y no se fabriquen, no se fabrican. Pero es la realidad que se consiguen a menor costo de fuera del país o sencillamente que no se fabriquen. No sé qué traen.
Bueno, aquí hay algunos tubos al carbono, la SMA 106, tuvo su costura para diámetros nominales entre 1/8 y 24 pulgadas, son de alta calidad, uso para altas temperaturas. Y aquí está el grado A, B, C, el grado que tiene el grado A 0,25 de carbono, 0,30, 0,35 hasta el grado C. Y manganeso también fluctúa, aumentando el valor del manganeso que aumenta sus características mecánicas. Y silicio, va a decir es un acero calmado porque tiene el silicio por lo menos en 0,10. Y sus características mecánicas, de ruptura, que va creciendo, la AC, y de fluencia naturalmente también. Cuando crece el de ruptura, crece el de fluencia. Ahora estos de grado C normalmente se fabrican a pedido. Y cuando hay que curvar el tubo, se trata de usar los del grado A porque son los de menor contenido de carbono y por lo tanto los más fáciles de curvar. Dice la ANSI B31 permite el uso de los grados A y B para petróleo bajo 590 grados centígrados, que es bastante alta la temperatura. Y para vapor bajo 480. Grado C, Profesor, en cualquier caso bajo 200 grados centígrados. pero lo común, más o menos, usa hasta como 400 grados el grado B, Sí, es lo según la general que especificación. habíamos visto antes. Por eso aquí es la excepción que da la norma ANSI B31. Pues se permite su uso. No es que lo recomiende así libremente, lo permite para esas condiciones y para eso, para con líquido. ¿Por qué será que el vapor lo hace a menor temperatura? 110 grados menos que el petróleo. ¿Qué razón habrá? Esa discriminación odiosa. ¿Por qué? Eso se produce Por la densidad, ¿Ah? la densidad. No, pues por el poder expansivo. Si uno se le rompe una cañería de petróleo, sale un chorrito de petróleo y la presión baja casi instantáneamente en el interior. En cambio, con el vapor sí baja la presión, pero cambia el volumen específico, creciendo el volumen específico y se revienta la tubería. Entonces, ese es el poder expansivo del vapor que hay que tenerlo siempre presente, o en general con gases, pero el vapor en forma muy especial. Piensen que el vapor, su volumen, si lo tomamos a 1 litro de agua, lo convertimos en vapor, son 1.600 litros de vapor. Entonces, al bajar la presión y evaporarse, ese aumento de volumen violento es el que va a causar una rotura más masiva de la tubería. La va a llevar a sobrepasar los límites de rotura. Por eso siempre que se manejan gases son más complicados que manejar un líquido que la presión baja casi inmediatamente. Siempre y cuando ese líquido no se vaya a evaporar, porque si yo tengo agua a 150 grados centígrados, se me hace un agujero en una tubería, ese líquido que sale se evapora instantáneamente. Los tubos de acero a carbono no siempre son calmados, ¿vale? No siempre contienen silicio. Este creo que es el A53. Yo no lo veo aquí, me lo tapan. ¿Ustedes lo ven? Sí, profesor, es el ASTM A53. A53. Tubo de acero a carbono siempre calmado, calidad media, conos sin costura, tamaño desde 1/8 a 24 pulgadas. Se distinguen 4 grados, soldado por presión, acero veces, horno eléctrico de bajo contenido de carbono. Y así, bueno, da sus esfuerzos de ruptura y de fluencia, como lo mencionamos antes. Después, tubo soldado por presión, también ahí sus características mecánicas. Después el grado A, también cuáles son sus características mecánicas, y el grado B, que es en un contenido medio de carbono, sin costura o soldado con resistencia, y también su característica ahí es de ruptura es 41, que es el mayor de todos, y el de fluencia 24, que también es el mayor valor de todos. Más que el grado A, más que los tubos soldados a presión, ¿no? De 2 veces.
Bueno, estos de A53 son de menor costo que los de A106, que decimos que son de mayor, entre comillas, calidad o tienen otras características mejores que estos. Pero se emplean ampliamente en instalaciones industriales cuando no son muy exigentes. El grado A se emplea para doblar el frío. Los grados A y B, de acuerdo a la norma ANSI 31, no deben utilizarse permanentemente sobre los 400 grados centígrados. El 106 podríamos llegar a temperaturas mayores, pero eso no deben utilizarse permanentemente. Después está el A120, que es de baja calidad con sin costura y con diámetros de 1/8 a 12 pulgadas. Y ahí se dan algunas recomendaciones. Se prohíbe el uso para hidrocarburos u otros fluidos inflamables o tóxicos. Se emplea con agua, aire comprimido, vapor a baja presión. U otro uso de poca responsabilidad. Bueno, como no son de tan alta calidad, son de menor costo que los dos anteriores, se pueden doblar en frío. No usa para temperaturas sobre 200 grados centígrados. Los otros eran 400, 400 y tanto. Y después tenemos algunos como lápiz 5L, que se fabrican de 1/8 a 36 pulgadas, sería bastante grande. Composición química, propiedades mecánicas, los grados del material son semejantes a las especificadas en el A53, A53. Y después está el lápiz 5LX, de alta resistencia, contenido medio de carbón, especial para oleoducto. Bueno, todo lo que es API está pensado en todo lo que es el manejo de petróleo y sus derivados. No sin costura, no debe emplearse tampoco a temperaturas superiores a 200 grados centígrados, según la norma. Y están estos 4 grados, que da el número de la designación, el de ruptura y el de fluencia. Bueno, y eso es con respecto